Bienvenidos a nuestro espacio de análisis. Hoy vamos a contrastar dos maneras muy diferentes de concebir el mundo. La cosmovisión del pueblo guaraní y, bueno, la occidental dominante que impregna gran parte de nuestra sociedad actual. Efectivamente. Y yo creo que la pregunta que nos guiará es fundamental. ¿En qué puntos clave chocan estas visiones? Y sobre todo, ¿qué fisuras o, digamos, qué problemas del modelo occidental se revelan con más claridad al ponerlo frente al espejo de la perspectiva guaraní? Esto basándonos, claro, en el material que hemos examinado. Sí. Desde mi punto de vista, defenderé el valor intrínseco y la profunda coherencia de la cosmovisión guaraní. Argumentaré que su enfoque, que es integral y biocéntrico, no es solo una curiosidad antropológica, sino que puede ofrecer, claves relevantes frente a las crisis que hoy enfrentamos. Y yo, pues, reconociendo la riqueza y la especificidad de la visión guaraní, articularé la lógica que subyace al modelo occidental predominante. No para defenderlo ciegamente, sino precisamente para que, al contrastarlo con la perspectiva que tú expondrás, sus tensiones internas y sus consecuencias, problemáticas, se hagan más evidentes. Excelente. Para empezar entonces, la cosmovisión guaraní parte de una base radicalmente distinta, una visión integral que podríamos llamar biocéntrica. Aquí el centro no es el ser humano aislado, sino la vida, en todas sus manifestaciones. Hay una profunda interconexión, una unidad esencial entre las personas, la naturaleza que las rodea y lo que ellos entienden como el creador, ñanderrú o ñamandú. Todo esto conforma lo que llaman un tecoja. Esta palabra es clave, no significa solo territorio, sino el lugar donde se es, donde se despliega y realiza su modo de ser particular, su cultura. Es el espacio vital inseparable de su identidad. Por eso, la tierra no puede ser una simple mercancía. Es sagrada, es la madre que nutre y sostiene, el fundamento mismo de su ser guaraní. Quedarse sin tierra es, literalmente, dejar de ser. Su estructura socioeconómica refleja esto. Se basa en la reciprocidad, el jopoi, el dar y recibir generoso, ¿sabes? La mano extendida y el trabajo comunitario, el potiró, el esfuerzo colectivo para el bien común. El objetivo no es la acumulación individual de bienes, sino el bienestar de la comunidad, el compartir lo que se tiene. Se recibe un don, se comparte el don. Y la espiritualidad. La espiritualidad lo impregna todo, no es un ámbito separado para el domingo. Cada ser, cada planta, cada río, tiene espíritu, tiene su propio canto sagrado. La palabra misma, el aibú, es portadora de esa esencia divina. Conecta el alma individual con el alma del universo. Los mitos no son solo relatos antiguos, son guías vivas que se actualizan para navegar el presente, siempre en esa búsqueda de la tierra sin mal, un estado de plenitud comunitaria y cósmica. Viven, como ellos dicen, desde el corazonar, una sabiduría que une inseparablemente el pensar y el sentir. Sí, entiendo esa visión integrada que describes, pero, abordándolo desde otro ángulo, el modelo occidental predominante opera bajo una lógica muy diferente, ¿no? Históricamente se ha construido sobre un fuerte antropocentrismo, el ser humano como cúspide de la creación, centro y medida de todo, a menudo viéndose como radicalmente separado y, superior al resto de la naturaleza. La relación con el entorno natural tiende a ser de sujeto a objeto. La naturaleza se concibe primariamente como un vasto almacén de recursos disponibles para ser explotados, o sea, para ser dominados y transformados mediante la aplicación de la razón, una razón muy específica, la instrumental, y la tecnología. El sistema socioeconómico que emana de esta visión gira en torno al individuo, a la sacralización de la propiedad privada como derecho casi absoluto, a la competencia como motor principal del progreso y a la lógica expansiva del mercado. No un medio, sino en un fin en sí mismo. La propia idea de progreso o desarrollo se suele entender de forma lineal, enfocada en lo material y lo tecnológico, un modelo que históricamente se ha exportado y a veces impuesto, generando no solo beneficios materiales para algunos, sino también procesos de homogenización cultural y crisis socioecológicas cada vez más agudas. Pensemos, por ejemplo, en los efectos documentados del neoliberalismo globalizado o la cultura del consumismo. Claro. Además, hay una tendencia muy marcada hacia la fragmentación. Separamos la razón de la emoción, el espíritu de la materia, lo sagrado de lo profano, lo público de lo privado.
lo que dificulta enormemente tener una visión realmente integrada de la realidad y de nosotros mismos. Precisamente. Y esa diferencia radical se ve, de forma clarísima, en la relación con la tierra. Para los guaraníes, como decía, es sagrada, es extensión de su propio ser. Hay testimonios elocuentes, como el del cacique Sepeti Arayú, resistiendo la expulsión. Esta tierra tiene dueño, nosotros somos sus hijos, formamos un solo cuerpo. La ven como un jardín sagrado del que son cuidadores responsables, no dueños absolutos. Su filosofía, su arandu, esa sabiduría profunda, no nace de la abstracción, sino de la escucha atenta, de la observación e incorporación de los ritmos y leyes de la naturaleza. Un chamán lo explicaba diciendo que todo tiene un canto, incluso las piedras, y eso permite establecer una relación mística, una comunicación. Ñanderú, el creador, la hizo y sigue presente en ella, cuidándola a través de otras entidades espirituales. Comprendo la profundidad de esa conexión que describes, de verdad. Sin embargo, desde la perspectiva occidental dominante, esa concepción de la tierra como mero recurso, como objeto disponible para la utilidad humana, ha tenido consecuencias históricas y actuales muy concretas y, muy problemáticas. Históricamente sirvió como justificación ideológica para la colonización, para la expropiación masiva de territorios indígenas a través de figuras como la encomienda, que en la práctica era servidumbre, o los repartos de tierras tras las independencias que ignoraron los derechos ancestrales. Y hoy esa misma lógica subyace a la explotación intensiva de los recursos naturales. Las consecuencias, las vemos a diario. La crisis climática global, la deforestación brutal. Paraguay es un ejemplo dramático, con la pérdida de millones de hectáreas de bosque nativo en pocas décadas. La expansión imparable de monocultivos como la soja transgénica, que desplazan ecosistemas y comunidades. El uso masivo de agrotóxicos que envenenan la tierra, el agua y a las personas. Terrible. Se critica, y con fundamento, esa falta de pasión por la tierra que muestran a menudo las grandes corporaciones multinacionales, cuya lógica prioriza el beneficio económico a corto plazo por encima de la sostenibilidad ecológica o el bienestar de las comunidades locales. Esto genera una profunda alienación, una desconexión del ser humano con su entorno vital. El propio Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si, realiza una crítica muy severa a este modelo depredador que trata a la naturaleza como a un mero objeto de provecho y descarte. Exacto. Y esa fractura se refleja directamente en el modelo socioeconómico. Frente a esa lógica extractivista y acumuladora, la economía guaraní del jopoi, de la reciprocidad y del potiró, del trabajo comunitario, busca fines completamente distintos. No se trata de maximizar el beneficio individual ni de acumular bienes. El objetivo es otro. Es reproducir el don, fortalecer los lazos que unen a la comunidad, asegurar que todos tengan lo necesario para vivir bien. La fiesta comunitaria después de la cosecha es un ejemplo maravilloso de esto, ¿no? Es un acto de agradecimiento colectivo al Creador por los frutos recibidos, pero es también y fundamentalmente un momento de redistribución, de compartir la abundancia, de asegurarse de que nadie quede excluido. Se da de comer a todos, se refuerza el emborayú, el amor mutuo que sustenta la comunidad. Es interesante ver cómo resuenan aquí ecos de antiguas tradiciones, incluso bíblicas, sobre el diezmo entendido como cuidado del pobre, del huérfano, de la viuda, como leemos en el Deuteronomio. Todo esto está intrínsecamente ligado a esa búsqueda de la tierra sin mal, que no es un lugar geográfico utópico, sino un modo de vida comunitario pleno y justo, aquí y ahora. Ciertamente, el contraste es marcado. El modelo occidental hegemónico pone el acento en la iniciativa individual, en la competencia como supuesto motor de innovación y eficiencia, y en la asignación de recursos a través del mercado. A ver, no se puede negar que este modelo ha generado una capacidad productiva y una riqueza material sin precedentes en la historia humana, y ha sacado a mucha gente de la pobreza extrema, eso es un hecho. Sin embargo, es igualmente innegable que genera, casi por diseño, profundas desigualdades. Esa cultura del descarte que menciona el Papa Francisco es una realidad palpable. Un sistema que produce una enorme riqueza, pero que al mismo tiempo excluye a grandes sectores de la población, concentrando los beneficios en pocas manos. Históricamente, lo vimos en sistemas de explotación directa como la encomienda y otras formas de trabajo forzado.
Hoy lo vemos en la precariedad laboral, en la brecha creciente entre ricos y pobres, en la existencia de zonas de sacrificio ambientales y sociales. La lógica neoliberal, que busca extender los mecanismos de mercado a todas las esferas de la vida, tiende a mercantilizar las relaciones humanas y a priorizar la rentabilidad del capital por encima del bienestar de las personas y la salud de los ecosistemas. Como resultado, pues a menudo observamos una mayor fragmentación social, un debilitamiento de los lazos comunitarios y un individualismo que puede llegar a ser corrosivo. Y esto nos conecta directamente con la esfera de la espiritualidad y el conocimiento. Como intentaba explicar antes, la espiritualidad guaraní no es un amadido, es el tejido mismo de la vida. Es holística, cósmica, comunitaria, inseparable de la cotidianidad y de la relación con la naturaleza. Su forma de conocer, el arandú, no es solo conocimiento intelectual, es una sabiduría corazonada, que integra el sentir profundo con el pensar reflexivo. No se puede conocer verdaderamente algo sin amarlo, sin sentirlo parte de uno mismo. La palabra, el ayubu, tiene una dimensión sagrada. Es el soplo divino, la esencia del Creador presente en cada ser humano, lo que nos permite nombrar el mundo y relacionarnos con lo sagrado. Por eso, los mitos no son simples cuentos infantiles o reliquias del pasado, son fuentes vivas de sabiduría, mapas para la vida que se reinterpretan y actualizan constantemente, sobre todo en momentos de crisis para encontrar orientación y sentido. Nyanderru, Dios, no es una entidad abstracta y lejana, sino una presencia viva y activa en toda la creación. Del pensamiento occidental, sobre todo a partir de la modernidad, ha sido la tendencia a establecer jerarquías y separaciones tajantes, ¿verdad? Se separó la razón del sentimiento, considerando a la primera como la facultad superior, la única capaz de producir conocimiento objetivo y fiable, y relegando a la emoción y la intuición a un plano inferior, subjetivo y poco fiable. Esta primacía de la razón instrumental, es decir, la razón entendida como herramienta para calcular, predecir y controlar, para encontrar los medios más eficientes para alcanzar fines predeterminados, a menudo económicos o de poder, ha sido enormemente eficaz en el desarrollo científico y tecnológico. Eso es innegable, pero también ha contribuido a lo que Max Weber llamó el desencantamiento del mundo, una cierta desacralización de la naturaleza y de la experiencia humana. El conocimiento en Occidente tiende a la especialización extrema, a fragmentarse en disciplinas cada vez más aisladas, a menudo perdiendo de vista las conexiones y el sentido del todo, y desconectándose de consideraciones éticas o espirituales más amplias. Incluso la espiritualidad, en este contexto, puede correr el riesgo de ser absorbida por la lógica del consumo, convirtiéndose en un producto más del mercado del bienestar individual, enfocado en la autoayuda, la gestión emocional o la construcción de una autoimagen satisfactoria. Una especie de espiritualidad light, digamos, desconectada de la transformación social o de la responsabilidad colectiva. La filosofía andina del buen vivir, o summa causai, no son meras reliquias del pasado, sino que ofrecen alternativas conceptuales y prácticas muy valiosas, incluso diría necesarias, frente a la crisis multidimensional, ecológica, social, espiritual que caracteriza nuestro tiempo. Su sabiduría ancestral sobre la interconexión fundamental de toda forma de vida, el respeto profundo a la madre tierra, no como recurso sino como sujeto, el valor central de la comunidad y la reciprocidad frente al individualismo, y una ética de la sobriedad frente al consumismo desenfrenado, bueno, son elementos cruciales. No es casualidad que cada vez más voces, desde declaraciones de los propios pueblos indígenas, como las de Jaguatí o Manaus, hasta reconocimientos por parte de organismos internacionales como la ONU o documentos eclesiales relevantes como el de Aparecida, señalen el papel fundamental de estas culturas como guardianes de la biodiversidad y portadores de valores alternativos indispensables para un futuro sostenible. Es un argumento potente, sí, y no cabe duda de que el modelo occidental dominante nos ha conducido a una encrucijada crítica. La evidencia de la crisis ambiental es abrumadora, las fracturas sociales son profundas y palpables, y muchas personas experimentan un sentimiento de vacío existencial o falta de sentido en medio de la abundancia material. Críticos internos muy lúcidos del propio sistema occidental, como el Papa Francisco con su crítica a la globalización de la indiferencia, o intelectuales como José Ignacio González Faus, advierten con crudeza sobre la insostenibilidad del modelo actual. Faus, por ejemplo, plantea una disyuntiva radical para la humanidad.
o avanzamos hacia lo que él llama una civilización de la sobriedad compartida, basada en la justicia y la suficiencia para todos, o persistimos en la actual civilización de la sobreabundancia privatizada, que beneficia a unos pocos a costa de la exclusión de muchos y la destrucción del planeta, y que parece conducirnos directamente al colapso. Ahora bien, reconociendo la urgencia y la validez de estas críticas y la inspiración que pueden ofrecer modelos como el buen vivir, también hay que ser realistas sobre la enorme dificultad que supone implementar estos principios alternativos a gran escala, ¿no? Claro, es un reto enorme. Nos enfrentamos a sistemas económicos, políticos e ideológicos globales muy arraigados, con una inercia y una capacidad de resistencia al cambio tremendas, incluso cuando su propia insostenibilidad se hace cada vez más evidente. La transición hacia modelos realmente diferentes no es sencilla, ni está garantizada, por desgracia. Para concluir mi perspectiva, la visión guaraní nos recuerda que el mundo es un todo vivo interconectado, una red de relaciones donde la comunidad humana, la naturaleza y la dimensión espiritual son inseparables. Su énfasis en la reciprocidad como base de la economía, en el respeto profundo a la madre tierra como fundamento de la vida y en una sabiduría corazonada que guía la acción, representa un legado ancestral cuya relevancia para afrontar las crisis actuales es, a mi juicio, innegable y urgente. Por mi parte, al examinar la lógica del modelo occidental predominante a través de este contraste, hemos visto cómo su enfoque centrado en el individuo, en la razón instrumental como principal herramienta de conocimiento y dominio, y en la concepción de la naturaleza como un conjunto de recursos a explotar, si bien ha impulsado un desarrollo material sin precedentes, también nos ha conducido a un peligroso desequilibrio ecológico, a profundas brechas sociales y a un cierto desarraigo espiritual. Las consecuencias de este modelo son cada vez más patentes y ponen en cuestión seriamente su sostenibilidad a largo plazo. Queda claro que persisten diferencias ontológicas, epistemológicas y éticas fundamentales entre estas dos maneras de estar en el mundo. No se trata, evidentemente, de idealizar una y demonizar la otra de forma simplista. Exacto. Pero el ejercicio de ponerlas en diálogo, de analizar sus puntos de fricción y contraste como hemos intentado hacer hoy, sí que nos revela con fuerza la urgencia de cuestionar los supuestos sobre los que se asienta el modelo occidental dominante. Y también la necesidad imperiosa de buscar inspiración en otras formas de sabiduría como la guaraní para imaginar y construir alternativas. Considerar estas perspectivas diversas no es solo un ejercicio intelectual interesante, sino quizás una condición necesaria para encontrar caminos hacia un futuro que sea ecológicamente más sostenible, socialmente más justo y espiritualmente más pleno para todos. El material que hemos usado como base ofrece, por supuesto, mucha más riqueza y matices para quien desee seguir profundizando en estas visiones del mundo tan distintas y, paradójicamente, tan conectadas a los desafíos de nuestro presente.